Buenas tardes. Bienvenidos a Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta. Hoy inauguramos y presentamos una nueva edición del ciclo de Ciudades y Arquitectura junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Hola, buenas tardes. Decano Carlos Turégano, Carlos, también coordinador del ciclo. Y bueno, hoy quería comentar que alrededor del mundo existen ciudades emblemáticas que han logrado trascender a lo largo del tiempo por sus contribuciones a la humanidad. Otras, las más recientes y modernas, sorprenden por sus extraordinarios avances. Las ciudades son reflejos de su historia y cultura, y la arquitectura es su principal narradora. A lo largo de este mes de noviembre exploraremos y analizaremos cómo estas 4 ciudades tan fascinantes, El Cairo, Nantes, Turín y Chicago, han evolucionado y cómo su arquitectura responde a desafíos contemporáneos. Cada una de estas ciudades ofrece una perspectiva única sobre cómo la arquitectura y el urbanismo se entrelazan. El Cairo, una ciudad que mezcla lo antiguo con lo contemporáneo, con su rica historia desde las pirámides hasta la arquitectura islámica. El Cairo enfrenta desafíos de urbanización rápida y pobreza, proyectos recientes que buscan revitalizar barrios y mejorar la calidad de vida. Pero para contarnos todo esto y mucho más, hoy tenemos a Javier Peña Gonzalvo, arquitecto desde 1979 por la Universidad de Navarra y doctor en arquitectura desde 2022 por la Universidad de Zaragoza. Han compaginado su actividad profesional, sobre todo en urbanismo y restauración, con la investigación en temas relacionados con Aragón y especialmente sobre la arquitectura medieval aragonesa, reflejada en numerosos trabajos, publicaciones o exposiciones desde La ilusión viaja en tranvía, en 1985, o La cultura islámica en Aragón, en 1986, hasta más recientemente, Pasión por Zaragoza, en la sección de Saracusta. En 2022 obtuvo la calificación cum laude en la Universidad de Zaragoza por su tesis doctoral, Arquitectura Islámica de ladrillo y yeso de Saracusta. Muchas gracias, Javier, por estar hoy aquí en Patio de la Infanta y, sin más, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no sé cómo me he atrevido, perdón, que esto tengo que ir para atrás. No sé cómo me he atrevido a dar esta charla sobre El Cairo, porque los colegas que me han antecedido en anteriores ediciones, pues, si no todos, la mayor parte de ellos habían residido en las ciudades que nos explicaban. Yo no he vivido en El Cairo, sí que es una ciudad que me gusta por su arquitectura medieval, y he estado en ella 3 veces. Del primer viaje del año 83 les enseñaré alguna imagen y ya paso a explicar. Egipto, como todos ustedes saben, es un país que tiene muchísimo turismo, pero los turistas que van a Egipto, pues El Cairo lo tienen como base de operaciones, pero se trasladan al Alto Egipto para ver los famosísimos templos de la zona de Luxor, y en El Cairo, bueno, pues se quedan con la imagen esta que vemos aquí, una ciudad caótica y al fondo, en un extremo, que no está en un extremo actualmente, porque hay más ciudad más allá de las pirámides, pues con el monumento que todos visitan o visitamos, las pirámides, y hacemos la foto turística, como esta que me hice yo en el año 83, montamos en camello, pero lo que es la ciudad antigua, salvo el barrio comercial del Han el Jalili, pues la gente prescinde de ello porque desconoce que tiene muchísimo interés. El centro del Cairo está surcado por el río Nilo y actualmente tiene un aspecto muy occidental, muy moderno, con luces, con el río navegable, y es una gran urbe de 22 millones de habitantes. Es la mayor de África, es también la ciudad más grande del mundo islámico y se caracteriza porque tiene un emplazamiento estratégico.
El valle, el curso bajo del río Nilo, fertiliza el valle con las crecidas que todo el mundo sabemos la mayor parte porque nos lo han contado cuando estudiábamos historia, y es lo que ha hecho un país muy fértil en medio de una zona desértica que es el Sahara. Tradicionalmente había dos ciudades, Tebas, donde están los famosos templos de Karnak en Luxor y el Valle de los Reyes, y Menfis, que era la capital del Bajo Egipto, y más adelante, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, funda una tercera capital, que es Alejandría. En un lugar estratégico, como es, por un lado, el curso bajo del río navegable, que es el río Nilo, más el delta con toda la riqueza agrícola que tiene, y además muy próximo al Mar Rojo, por donde viene el comercio desde la antigüedad, puesto que desde aquí, desde Suez al Cairo o a Menfis, pues hay poco más de 100 kilómetros, y aquí siempre, al ser navegable, estaba el puerto donde se distribuían las mercancías. También llegaban las rutas comerciales caravaneras por el Sinaí, y de ahí viene la riqueza del Cairo, de que esta ciudad haya sido una de las ciudades más importantes del mundo desde siempre por su situación estratégica. En el área metropolitana del Cairo, al sur, está Menfis, que no queda más que unas pequeñas ruinas que están a flor del suelo, salen por todos los sitios, y cerca están los dos complejos funerarios que son famosos. El más antiguo, el que está más cercano de Menfis, es el de Sácara. Perdón, que es que me confundo con el puntero. El de Sácara, y luego en Giza, frente al centro del Cairo, están las pirámides de Giza que conocemos. Esto es una vista sonométrica de cómo pudo ser la ciudad de Menfis, que es una ciudad, una de las más antiguas del mundo, tiene 5.000 años, tendría 5.000 años, ya no existe, y la fundó el faraón Menes, que era de la primera dinastía. Bien, pues es que me estoy liando con el puntero. Y aquí vemos las pirámides escalonadas de Sácara, que son las más antiguas, y las de Giza, que son las famosísimas pirámides. Al final del periodo tolemaico, después de que Carlomagno conquista Egipto, funda Alejandría, y el último faraón de la dinastía de los Ptolomeos, que se crea a partir de Alejandro Magno, es la famosa Cleopatra, y en ese momento es cuando los romanos conquistan Egipto y se convierte en una provincia romana. De esta época romana, del Imperio Romano de Oriente, es el núcleo más antiguo de la ciudad, que es este de aquí. Se llama Babilonia, se llamaba antiguamente, y ahora es Misir Kadima, o el Cairo Viejo. Es en esta ciudad había una fortaleza originalmente, y allí se creó una pequeña ciudad con su puerto, y las primeras comunidades cristianas se establecieron allí. Y, bueno, esta es la fortaleza, y estas son las callejuelas de esta parte de la ciudad de Babilonia. En el año 83, cuando yo la visité, que a lo mejor actualmente ya no existe esto es un monasterio copto. La iglesia más importante de todas las que hay en este barrio, que son todas muy antiguas, es la Catedral de Santa María Virgen, también llamada Iglesia Colgante. Y se llama Colgante porque está encima de la fortaleza romana, y ahí están todas estas escaleras para acceder allí. Y entre el resto de iglesias coptas que hay en este barrio, pues saco una, la de Abu Sarga, o San Sergio, realmente dedicada a los santos Sergio y Baco, del siglo IV, que aparte de ser una iglesia antigua bastante bonita, tiene la importancia de que, según la tradición, la Sagrada Familia descansó aquí en su ida a Egipto cuando el episodio de los Santos Inocentes. Y ya
pasan los siglos primeros del cristianismo y estamos en el nacimiento del Islam, que cuento un poco de qué va para que se entienda cómo la ciudad fue evolucionando. En el año 622, Mahoma, es uno de los personajes más importantes que ha tenido la humanidad, ha recibido una inspiración divina y Dios, a través de un ángel, le escribe el Corán y lo predica a sus conciudadanos de la Meca, de donde era él, y ya tiene un grupo importante, pero la oligarquía de la Meca pues, está un poco molesta con él y ya se hace insostenible vivir en la Meca y huye a Medina. Eso es la égida del año 622 que da origen al calendario musulmán. La Meca realmente... A ver, esto el puntero. Así, aquí está la Meca y Medina está aquí al lado. Ya ven que la península arábiga está bastante cerca de Egipto y del 622 que va a Medina al 632, que es cuando fallece Mahoma, ya ha conseguido convertir al Islam a la mayor parte de los habitantes de la península arábiga. Y le suceden, cuando fallece, pues unos dicen que tiene que ser su sucesor con el título de califa, tiene que ser una persona de su familia, como su yerno Ali, que está casado con su hija mayor Fátima, y otros dicen que no, que tiene que ser pues, una persona de su entorno que sea capaz de gobernar. Triunfan estos últimos y se suceden los primeros califas, los Rasidún ortodoxos, y 9 años después de morir Mahoma, ya los musulmanes ya han conquistado Egipto y todo lo que ven de color ocre, que es Palestina, Siria y lo que es el actual Irak y parte de Irán. Es una expansión totalmente explosiva. Esto como la conquista de Egipto tiene lugar en el año 641, cuando el califa Omar manda a un general suyo, Amru ibn al-As, y lo manda a conquistar Egipto. En Oriente hay una costumbre de fundar ciudades capitales o representativas próximas a una ciudad importante que ya existía. Y entonces eso ya lo hacían los persas y aquí en Egipto, cuando llegan el general Amru se pone delante de la ciudad de Babilonia y la asedia y donde pone su tienda, pues una paloma se puso encima de la tienda y los soldados lo vieron como un hecho prodigioso que iba a dar muy buen resultado, o sea, era propicio esa señal divina que ellos entendían el pose de los pájaros, en este caso una paloma. Y ponen todas sus tiendas en torno a la de Amru y así nace la ciudad de Al-Fustat, que significa la tienda de campaña. Este plano es de hace 100 años, de los años 30 del siglo XX, como ya él cayó entonces, y aquí vemos dónde está la ciudad de Al-Fustat. Aquí un poquito debajo está Babilonia y aquí se funda Al-Fustat. De Al-Fustat solo queda un edificio que es la mezquita de Amru, que es el nombre del conquistador de Egipto, y está muy transformada, pero es una de las 3 o 4 mezquitas más antiguas del Islam, junto con las de Medina y la de Al-Aqsa de Jerusalén. Durante el periodo Omeya, que sigue, de los 4 califas que he dicho antes, que eran los califas ortodoxos, el cuarto, por fin, es Ali, el yerno de Mahoma, que cuando fallece, de nuevo hay una controversia que quién debe sucederle, si su hijo, se llamaba Hassan, o bien los allegados de las familias más importantes del momento, como eran los encabezados por los omeyas. Hay una guerra civil y vencen los omeyas y entonces el hijo de Ali, que es el que se había enfrentado a los omeyas, pues muere en una batalla de Karbala, que está en Irak, y ahí nace
las dos ramas importantes que tiene el Islam, los suníes y los chiíes. Los chiíes actualmente están presentes fundamentalmente en Irak, en Irán y en el Yemen. Por cierto, aquí en Aragón, en época islámica, también hubo minorías chiíes, que está atestiguada, entre otras cosas, por la toponimia de los nombres que llevan, los topónimos que llevan la palabra Zaid, como Beceite, Carlaceite, La Zaida, Zaidín, Binacez, en fin, todos esos pueblos, y seguramente eran de población chií, que tienen unas costumbres un poco diferentes que los suníes, en cuanto que veneran mucho a los muertos y hacen monumentos funerarios, que luego vamos a ver en el Cairo. Los omeyas gobiernan 70 o 80 años con capital en Damasco, y en el año 750 otra familia importante, los abasíes, que eran gobernadores del Jorasán, una región del nordeste de Irán, muy imbuidos de la cultura persa. Estos llevan un golpe de Estado y se cargan a los omeyas. Matan a todos en una cena, excepto a uno joven, Abderrahman Az-Zahil, el inmigrado, que logra huir y llega hasta el Andaluz y se consigue tener seguidores y se constituye como un principado independiente en Al-Andalus. Inician aquí los omeyas andalusíes. Al principio en esa época, en el año 750, se funda una nueva ciudad al norte del anterior, de Al-Fustat, que hemos dicho que estaba aquí. Pues al norte hacen la ciudad de Al-Askar, que significa el campamento. El campamento, igual que el anterior, era un campamento que ha dado origen a una ciudad. Aquí, de nuevo, el nombre indica que era una ciudad-campamento, que era algo bastante habitual de hacer en ocasiones, pues para montar un sitio, sitiar una ciudad. En Zaragoza hubo una ciudad-campamento, que sabemos hasta cómo se llamaba, Al-Yasira, la isla, quiere decir, y estaba justo debajo de la avenida de los Pirineos. Y bueno, hay muchas noticias de ella que no me voy a extender. Sí, vuelvo aquí al Cairo. De esta época, de este Cairo abasí inicial, en la ciudad de Al-Askar, solo se conserva un monumento, que es el Nilómetro, que es un edificio que se construye para medir la crecida del río Nilo, y con eso, bueno, pues los gobernantes pueden articular los impuestos que van a pagar, la cosecha que van a obtener, etc. El Nilómetro pues, es una arquitectura de piedra, la mandó construir el califa de Samarra, en este caso, porque ellos en Bagdad también, que es una ciudad de nueva fundación de los abasíes, abandonan Damasco y se van a Bagdad, y de Bagdad luego también hacen una nueva ciudad al norte, que es Samarra, que veremos a continuación en una imagen. La arquitectura de Oriente emplean desde siempre el arco ojival, que es el que vemos aquí, los arcos ojivales, que aquí en Zaragoza la arquitectura del siglo XI islámica también emplea los arcos ojivales, que es una de las razones por las que los historiadores tradicionalmente han pensado que esta arquitectura es mudéjar, de época cristiana y no de época islámica, que bajo mi punto de vista es un error. El arquitecto es un cristiano egipcio que se llama Al-Farghani, que va a ser el mismo que construye el edificio siguiente que vamos a ver. Porque en el año 868 hay una nueva revolución y el califa Al-Mutawakkil manda a su general Bakbak para que restaure el orden, y deja en el Cairo de visir a su hijo adoptivo, Ahmad ibn Tulun, que se queda de gobernador, y funda una nueva ciudad que la llama Al-Qataiya, que significa las parcelas. De esta ciudad tenemos la suerte de que se conserva aquí en el centro su principal monumento, que es su mezquita Al-Hama, que es conocida como la mezquita de Bentulun, que esta es una de las pocas mezquitas que sí que sé que la gente, algunos, cuando visitan el Cairo van a visitar. Es una mezquita de unas dimensiones colosales, mide 2,3 hectáreas. Para que se hagan idea, la mezquita de Córdoba, que es bastante grande, no llega a 2 hectáreas,
o la mezquita Aljama de Zaragoza, que ocupa el mismo espacio que ocupa actualmente el Aseo, no, pasa poco más de media hectárea. Bueno, pues es una arquitectura muy contundente, una planta muy racional, cuadrada, que es construida con ladrillo y yeso, los mismos materiales que luego a partir del siglo XI se van a traer a Zaragoza, y es nuestra arquitectura de aquí de toda la vida. Y bueno, este edificio toma el modelo de la mezquita de Al-Mutawakkil de Samarra, que es una capital que, fíjense ustedes, es una ciudad que está a 100 kilómetros al norte de Bagdad, pero que las ruinas alcanzan una longitud de 45 kilómetros a lo largo del río Tigris. Y una de las mezquitas aljamas que conserva es la de Al-Mutawakkil, con su famoso alminar espiral, basado en las antiguas figuras de Mesopotamia, y que si ven un poco las murallas y los miradores de arquetes que tienen arriba, pues vean que recuerda un poco a la aljafería. Y es que la aljafería, igual que la arquitectura islámica en general de aquí de Zaragoza y de Aragón, toma modelo de la arquitectura abasí que se hace en estos lugares. Esta mezquita de Ibn Tulun, con arcos ojivales y por dentro son túmidos, está sobre una colina, que es la colina de Acción de Gracias, porque según la tradición el arca de Noé no se posó en el monte Ararat, sino ellos dicen que se posó aquí. El alminar es también como el de la mezquita de Al-Mutawakkil de Samarra, que es una espiral, un figurat. Lo que pasa es que está muy transformado en época mameluca, que le reforzaron la base cuadrada y le añadieron los dos cuerpos finales. El ladrillo y el yeso, como he dicho, es el material básico de estas construcciones. Por dentro, pues en vez de haber columnas, como en la mezquita que hemos visto antes de Amru, aquí son pilastras de ladrillo enlucidas con yeso y decoradas con yeserías, como la arquitectura de aquí. Esta es la planta y el mihrab. Y ya vamos al Cairo propiamente dicho, que he explicado antes la separación entre los suníes y los chiíes. A finales del siglo IX, un personaje que procede de Arabia llega a Argelia y empieza a predicar y dice que él es descendiente de Alí y de Mahoma y de Fátima, y empieza a predicar y tiene muchos seguidores. Al final consigue hacerse con el poder en Argelia y en Túnez, y finalmente en el 893 se proclaman califas, pero chiíes. Y cuando nace el califato fatimí, y se llama fatimíes porque descienden de Fátima, la hija de Mahoma. Entonces, ya en el año 970, los califas fatimíes que residen en Kairouán, en el actual Túnez, manda a un general, Jauhar as-Sikili, es decir, el siciliano, y conquista Egipto. Entonces funda la ciudad a 5 kilómetros al norte de Al-Fustat, que estaba aquí, que es donde la ciudad ya tiene una población de cientos de miles de habitantes. Pues se separa y funda la ciudad, que era de una planta más bien cuadrada, no tan rectangular como la he dibujado aquí yo, y la llama Al-Mansuriyya, o sea, Almanzora, la victoriosa. Y además, cuando se fundaba una ciudad, siempre había presente un astrólogo. Los técnicos ponen cuerdas para señalar el trazado de las murallas y de las calles, y sobre ellas se posó un cuervo. Igual que hemos visto con la paloma antes, pues también el cuervo les pareció una señal divina, de tal modo que cuando 4 años después el califa Al-Muiz, que residía en Kairouán, decide ir a Egipto y para instalarse allí, pues los astrólogos le cuentan eso, y además le cuentan que en el momento en que se fundó la ciudad, el planeta Marte estaba en posición ascendente. Y Marte, en la Edad Media, en árabe, se conocía como Al-Kahir al-Falak, el triunfante de las estrellas. Entonces, ni corto ni perezoso le quita el nombre de Al-Mansurío y le llama Marte, o sea, la marciana, Al-Kahira,
que es, como se dice en árabe, el Cairo. La ciudad, estas ciudades inicialmente, estas nuevas ciudades que se iban fundando, no eran para que viviese la población en general, sino que vivían las élites, el gobierno, el ejército y el gobernante, en este caso, califa. El califa, además, aquí tenía 2 palacios que ocupaban una tercera parte de la ciudad. Esta ciudad medía 1.200 metros por unos 1.200. Y para que se hagan idea, pues es la distancia que hay desde las murallas hasta la Magdalena y desde el Pilar pues a la Plaza de Aragón. Pues ocupaba, ya digo, tenían 2 palacios en el centro, con una plaza entre ambos donde hacían paradas militares y hacen aquí la mezquita Al-Jama, la fundan aquí. Bueno, esta imagen es una vista de las murallas del norte del Cairo. Y la mezquita Al-Jama que nombran es la mezquita de Al-Azhar, es el nombre, que Al-Azhar es el femenino de As-Sagra. Y As-Sagra es el sobrenombre con que se conoce Fátima. Igual que nosotros, si dices la Virgen, ya sabemos que se refiere a María, la madre de Jesús, pues los musulmanes, cuando dicen As-Sagra, la brillante, se refieren a Fátima, la hija de Mahoma. Y en singular, que es en masculino, que es como se dice mezquita en árabe, es el Azhar. As-Sagra en español da Azahara, de la ciudad de Medina Azahara que han oído, o la flor del Azahar, vienen todos de este nombre. Esta mezquita es importante porque crean un centro de enseñanza superior del credo chií y se considera la primera universidad que se establece en el mundo. La Universidad del Azhar, que aún sigue vigente y sigue siendo la universidad más importante del mundo árabe. Estas vistas, lo que vemos aquí, casi todo, los arcos aquellados del claustro pues son de época un poco más tardía y los alminares son todos de época mameluca. La planta de la mezquita es, de nuevo, una planta contundente, cuadrada, como hemos visto antes la planta de Ibn Tulun, con este rectángulo de aquí, con el patio en medio. Esta mezquita, a diferencia de la anterior, tiene columnas en vez de pilastras y como tiene una función docente, pues se van añadiendo anexos, muchos de ellos con patio, que es donde se hacía la enseñanza. Aunque la enseñanza, o sea, una mezquita no es como una iglesia. Una mezquita es un edificio de usos multiusos, plurifuncionales, que además de los rezos del viernes y de la gente que quería rezar, pues se practica la enseñanza, es un centro de reunión social, incluso la política también, en según qué países, también se hace en la mezquita. Esta es la vista del interior. Y ahora vemos otra mezquita, que es también mezquita Al-Jama, situada al norte del Cairo, que es del Cairo original, que es la mezquita de Al-Hakim, que aquí se ha vuelto otra vez a la arquitectura tradicional abasí, ladrillo y yeso, con arcos ojivales. El remate del alminar es más tardío de época mameluca. Esta es la planta de la mezquita y una sonométrica. Ya ven que son edificios que, en contra de la imagen que tenemos del mundo musulmán, que es unas ciudades y unos edificios desordenados y tal, es nada más lejos de la realidad. Son edificios con una racionalidad extrema. Esto que pongo aquí del sello de Salomón o pentagrama es que los fatimíes eran muy, muy supersticiosos. Y ya he dicho que consultaron a los astrólogos para saber que Marte estaba en posición dominante, etc. Y bautizaron la ciudad con el nombre de Marte. Y aquí aparece el pentagrama o sello de Salomón, que está relacionado con la magia negra. Al siglo siguiente decidieron reforzar las murallas y el visir al-Yamalí llamaron a unos arquitectos armenios y hacen unas murallas de piedra, abandonan ya el ladrillo y el yeso y vuelven a la piedra. Y son esta es la puerta de Bab al-Futuh, de las Victorias, junto a la mezquita de Al-Hakim. Y esta otra, la puerta de Suaila, que es la puerta sur del Cairo, que es la más transitada porque es la que conecta con las otras ciudades que hemos visto antes. Al-Asqar, que es donde vivía el pueblo llano. Los 2 alminares que la coronan son de época mameluca, también añadidos, porque el Cairo es
tiene el sobrenombre de la ciudad de los 1000 alminares. Ya al final del periodo fatimí, pues bueno, los edificios que estaban orientados, no están alineados a la calle, sino que están orientados a la Meca, como la SEO, que no está orientada con la alineación de las calles, sino que está revirada con respecto a las calles que la rodean, y es porque está orientada a la Meca. Estos, además, hacen una fachada alineada, que ya vemos que está aquí, no tiene nada que ver con el edificio que está orientado correctamente. Introducen ya en esta época última los arcos aquillados, como este de aquí, las mocárabes y, ya digo, y la piedra. Aquí vemos otra mezquita de la misma época. Y ya una nueva crisis de la ciudad pues ocurre al final del periodo fatimí, a principios del siglo XII, porque Oriente estaba convulsionado. En el siglo XI surge el movimiento de los cruzados, que son los francos, que deciden recuperar la ciudad de Jerusalén en poder del Islam desde antes que el Cairo, desde poco después de morir Mahoma. Y ya están establecidos desde el siglo XI allí, y en 1169 sitian el Cairo, pretenden conquistarla e incendian al Fustat. Entonces, el sultán de Siria, Nureddin, que le han pedido ayuda a los califas fatimíes, manda a su general, un joven kurdo llamado Saladino, y lo nombra visir, y consigue expulsar a los cruzados visir significa ministro o primer ministro en árabe, y lo nombran visir. Entonces, este es el ejército, el que controla la situación, es el ejército de Saladino. Y Saladino es, como la mayor parte de los musulmanes de aquella época, es suní. Y hay un conflicto entre los califas y los gobernantes del Cairo, que son chiíes, y estos que son suníes. Esto se arregla matando al califa, y se proclama sultán, y de nuevo obedece a los califas de de Bagdad. Vuelve la ortodoxia a suní y Saladino dominó todo el Oriente y reconquistó Jerusalén, aunque luego otra vez los cristianos volveríamos a conquistar Jerusalén. En esta época, el edificio más importante de esta época es la Ciudadela. Aquí está el Cairo antiguo y aquí está Al-Fustat. Y en medio está este montículo saliente, que es donde Saladino construye su ciudadela, que es toda de piedra, y abandona los palacios del Cairo y se instala aquí en la ciudadela. Alcalá, que es el nombre que recibe en árabe, que le sonará, ¿no?, por la toponimia española. Por ejemplo, es el patio de la mezquita de la ciudadela, que es un poco más tardío, de época mameluca. Siempre digo mameluco porque es que los 3 siglos del periodo mameluco es de una actividad constructiva extraordinaria. Los ayubíes la dinastía de sultanes que suceden a Saladino son los ayubíes, que es el nombre de la familia de Saladino, no sé si he dicho antes que era de origen kurdo, y construye al final una tipología de edificios que va a tener un éxito total en el periodo siguiente mameluco, que es las madrasas mausoleos. En el mismo edificio se construye un mausoleo, el sultán, y asociado a él una madrasa o escuela de segundo grado o universitaria. Esta es la Saligía del año 1242, y en todos estos edificios que van a aparecer a partir de ahora, que son madrasas mausoleos, tienen la característica de que tienen lo que es el mausoleo propiamente dicho, cubierto por una cúpula, aquí es esta que sobresale, y un alminar que lo tapa
este edificio. Y este edificio de aquí es más tardío, esto es un sabil. Los sabiles son fuentes que los mamelucos empiezan a construir por toda la ciudad para suministrar agua a una ciudad que llueve menos que aún que en Zaragoza. Entonces, para que no tengan que disponer del agua del río o de las acequias y de los canales que discurren, pues empiezan a construir varias fuentes que en el piso superior hay una kutab, es decir, una escuela primaria, y entonces está relacionado el suministro de agua con que los niños aprendan allí a leer y a escribir. Aquí, en la madrasa, había dos enseñanzas básicas. En uno de los extremos, este es un patio, y en uno de los extremos estaba una sala abierta y en el otro la otra. Esto de aquí es la cúpula, o cuba en árabe, que es donde está enterrado Salih, que es el mecenas que hace este edificio. Estas celdas de aquí son las de los alumnos que están alojados en las celdas alrededor del patio. En una se enseña la interpretación del Corán, la tradición y gramática árabe, y en la otra el saber de los antiguos, matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Este es como lo vi yo en el año 83, ven que era un Cairo mucho más sucio y caótico. Y ya entramos en la edad de oro de la ciudad, el Cairo mameluco. Los mamelucos, habrán oído muchas veces este nombre, mamelucos viene del árabe mamluk, que significa esclavo. Los mamelucos es una casta de oficiales de origen esclavo, que los turcos los educaban para que fuesen militares ya cuando eran adultos y tenían mucho poder. El último sultán ayubí tiene de nuevo una crisis política, de una rebelión, y piden ayuda a los mamelucos. Estos van al Cairo, le ayudan, la rebelan, pero de paso matan al sultán y se quedan ellos de señores. Es lo que suele ser habitual. En estas mismas fechas ocurre un hecho muy importante para la ciudad, y es que en 1258 Bagdad, que era entonces, por así decirlo, la capital del mundo, una ciudad con un comercio muy intenso y donde acababa la ruta de la seda, pues los mongoles la destruyen. Y todo el poder comercial y económico que estaba en Bagdad se traslada al Cairo. Y el Cairo se convierte en la ciudad más importante del mundo islámico, y la ciudad empieza a crecer. Entonces, como ya no hay califas y los sultanes no viven en el Cairo, que viven en la ciudadela, pues el antiguo Cairo se empieza a llenar de casas y palacios de la aristocracia y de fundaciones, que es lo que vamos a ver ahora, que son las madrasas mausoleo que habían iniciado los ayubíes. Es una tipología que se impone. Aquí vemos la más importante de todas ellas, por riqueza y porque es de las más antiguas, que es la de Calaún, la de la torre de la izquierda, y la otra, la del siguiente, de su sucesor, An-Nasser. Y aquí a la izquierda, este edificio ya de época otomana, es otro sabil, una fuente que he dicho antes. ¿Ven? Ese alminar que está el de la derecha, pues fíjense la riqueza decorativa con la que estaban efectuadas los alminares, y hay cientos en el Cairo. Y la portadita ojival, que es la ojiva, he dicho antes, que es una tipología de arco originaria de allí, de Oriente, en este caso es gótica. Es de una iglesia gótica de una ciudad que han arrebatado a los cruzados y la desmontan y la montan en este complejo. Todos estos complejos, el de Calaún, tiene, por un lado, el leitmotiv que da origen al complejo, que es la tumba del fundador, en este caso Calaún, y luego aquí está la madrasa y otras dependencias. En este caso, además de la mezquita, que forma parte de la madrasa, había un hospital muy grande que fue demolido en el año 1910, pero que ha estado en uso hasta entonces. Estos edificios
que solamente va a enseñar 2 o 3, pero hay docenas de ellos, tienen la tipología persa de que es un patio y a ese patio dan unas salas grandes, abiertas, dando al patio, que se llaman Iwan. Y así, ya en esta época, que ya se ha sustituido la enseñanza chií de Al-Azhar por la enseñanza de los suníes, que es diferente, tienen 4 ritos y tienen también los dormitorios. Cada rito se enseña en cada uno de los iwanes y luego están las dependencias donde están alojados los alumnos. Y estos edificios, para evitar que los sucesores los destruyesen o que se quedasen con estas fundaciones, lo que hacían es acogerse a una institución musulmana que es el Waqf, que es una donación cuyo usufructo se mantiene de forma a perpetuidad y ya sabían que después de muertos, nadie se iba a atrever a apropiarse de estos edificios. Y entonces estos edificios han estado en uso, o sea, el hospital estaba sufragado con los bienes del Waqf que había creado Qalawun para que este edificio se mantuviese. Este es el exterior, con los arcos ojivales, con celosías. Bueno, todos estos tienen una riqueza decorativa tremenda, o sea, las portadas son riquísimas, el interior, las cúpulas, los alminares, y esta es la cuba donde está enterrado Qalawun, que tiene 4 columnas y 4 pilastras. Y ya estamos, aquí la tipología está persa de patio y 4 iwanes. Aquí en esta mezquita, complejos del sultán Hassan, que también es madrasa y tumba del fundador, del sultán Hassan. Bueno, he de aclarar que, claro, tenían miedo de que esas fundaciones, si las hacían los sultanes, los siguientes pues se las arrebatasen, porque los sultanes no eran hereditarios, sino que algunos sí que seguían sus hijos, pero generalmente era una monarquía electiva. La tipología persa, que ya vemos que está aquí, aquí está la cuba, donde está enterrado Hassan, y esto es la parte más importante de la mezquita, donde está el alquibla, orientada a la Meca, y el resto de... A ver, ¿qué me he pasado? Y aquí el interior. Nótense el tamaño de una persona en relación con la majestuosidad de estas bóvedas de cañón apuntado. Pues al lado del complejo de Qalawun y de An-Nasir, con la portada gótica, hay otro más, el de Barkuk, que el interior ya sustituye las bóvedas de cañón apuntado por un techo plano, una techumbre plana decorada como las techumbres planas de la arquitectura islámica y mudéjar aragonesa. Este es el espacio más rico, también usado como mezquita. Y ya en el siglo XV hay tantas fundaciones dentro de lo que es el Antiguo Cairo que ya han tenido que salir fuera de la ciudad y se instalan en el cementerio, que se llama Al-Kharafa, y ya ven, esta foto es del siglo XIX y fíjense la cantidad, cada cúpula es un mausoleo y generalmente acompañada de un alminar. Esta es la imagen de este mismo sitio como está en la actualidad. Está junto a la ciudad de los muertos, que eso sí que van a visitar los turistas generalmente. Y esta cúpula de aquí es la de Qaitbay, que es de todos estos edificios el más importante de todos ellos, que tiene la peculiaridad de que el techo, en vez de estar el patio abierto, ya está cubierto. La cúpula está decorada no solamente por fuera, sino también por dentro, sino también por fuera, con lacerías, pues las mismas que tenemos nosotros en las iglesias mudéjares del siglo XVII, las lacerías mudéjar barroco que se llama. Este es el escudo de Qaitbay. Ellos también tenían escudos, pero en vez de decorarlo pues, como nosotros con leones y espadas y árboles y cosas así, ellos lo decoran con epigrafía. Y ya finalmente, para acabar el periodo mameluco, pues estas fundaciones a veces también tenían instalaciones
que generaban ingresos que financiaban el complejo. En este caso es un caravansar o lo que diríamos aquí una lóndiga o un funduk, que se llama actualmente fonda, o en el Cairo se llama Wikala. Esta es la del sultán Al-Ghuri, ya del siglo XVI. Y fíjese que este edificio tiene 5 plantas, todo construido en piedra. Las 2 primeras aquí era para los animales y mercancías, esta también para mercancías. Y en la planta de arriba, estos 3 pisos, eran 29 apartamentos triples dotados de cuarto de baño en el piso de arriba. Estamos hablando de 1505. La entrada es por aquí, esta es una litografía del siglo XIX y esto es el entorno como lo vi yo en el año 83. Y estos son pues, un ejemplo, una propaganda de los 1000 alminares desde este de aquí, que es el de la mezquita de Bentulún, y pues, pasando por todos los demás. En 1498 tiene lugar otro suceso mundial que es importante y que va a afectar al Cairo. Igual que había afectado que los mongoles arrasasen Bagdad, resulta que Vasco de Gama consigue circunvalar África y descubrir una nueva ruta para ir desde Europa a Asia sin pasar por el Cairo. Y claro, esto supone la decadencia y la ruina de la ciudad, puesto que el comercio era la principal actividad y la riqueza que tenía. Por si fuera poco, los turcos otomanos estaban en plena expansión, allí habían conquistado los Balcanes y habían conquistado Constantinopla y conquistan Egipto y lo convierten en una provincia. A los sultanes mamelucos pues, los dejan allí, pero ya como gobernadores o como virreyes. Esta es la calle principal del Cairo, la calle de Al-Muiz, dedicada al califa que fundó el Cairo y que los que han estado en el Cairo todos la conocen porque esto es lo que se conoce como el Han el-Jalili, donde van todos los turistas a comprar. Los otomanos mantienen la ciudad que han heredado, pero como tiene menos población, construyen poco, pero bueno, aún construyen algún sabil como este, con su kutab o escuela en el piso de arriba. Mantienen a duras penas las construcciones, las casonas, los palacios de época mameluca, que tienen como principal característica que están abiertos a la calle por unos miradores ricamente decorados con celosías de madera, que se llaman masrabillas. Y finalmente, en el siglo XIX, pues bueno, meten las narices ya los ingleses y a pesar de que ser nominalmente una provincia otomana, pero bueno, los ingleses son los que dominan el cotarro y ya los virreyes, que se llaman jedibes en turco, pues en uno de ellos, al tiempo que se inaugura el canal de Suez, pues planea construir un ensanche de la ciudad al modo de los ensanches europeos y todo el espacio que hay entre el Cairo viejo que está aquí y el río, que es una zona inundable, la sanea, o sea, la recrece y hace un ensanche con sus plazas, parques, líneas de tranvía, que no sé si se ve bien, que son las líneas rojas que están por aquí, y esta es la ciudad cuando los ingleses estaban allí controlando de facto el país, pues aquí vivían la gente adinerada del Cairo y los comerciantes ingleses y con sus tranvías también, que es una ciudad limpia y ordenada como si fuese europea. Y esto es en el año 83, como la vi yo, los tranvías se han venido a menos, los antiguos los han recarrozado y los nuevos que acababan de comprar, que ya no existen, que eran japoneses, pues ya ven por qué vías tienen que circular, que en fin, era un desastre de ciudad. Actualmente este centro pues, está más limpio que cuando lo vi yo en el 83 por primera vez, pero sigue aún no les ha alcanzado el asunto de quitar coches del centro y peatonalizar las zonas más céntricas de la ciudad. Y ya llegamos a la actualidad, cuando se independiza de los ingleses y se constituye la República Árabe de Egipto. Y para que vean la ciudad cómo va evolucionando, en este plano se ve en negro
como era la ciudad en el año 1800, unos 350.000 habitantes, que es más o menos la ciudad, el planito que hemos estado viendo hasta ahora. Y en el año 1977 ya tenía la ciudad 6,5 millones, que es todo lo que está marcado de gris. Actualmente, que tiene 22, bueno, pues ha desbordado totalmente. En el centro de la ciudad, en la plaza del Tahrir, que está en el ensanche, junto al río, está el Museo Egipcio de principios del siglo XX. Esto es como es actualmente la ciudad. Mire, esto de aquí es más o menos esto. Aquí están las pirámides y ahí detrás hay ciudad, hay aeropuertos, hay instalaciones. Y aquí les va a enseñar ahora la nueva ciudad, que para no perder la costumbre han creado una nueva ciudad capital administrativa para seguir la costumbre ancestral. Es la estación de tren, que era de principios del siglo XX, la han ampliado un poco y han hecho este vestíbulo al gusto de los egipcios y de Trump. Y aquí está el nuevo Museo Egipcio, que se ha inaugurado hace unos días, y presidido por la estatua de Ramsés, que procede de Memphis, y que estaba delante de la plaza de la estación, rodeada de coches de basura, de un Scalextric por encima, en fin, así es como la vi en el 83, lástima que no tengo foto. Y esta plaza céntrica del Tahrir, o Plaza de Liberación, en el 83, pues bueno, ya ven qué caos de circulación. Los tranvías japoneses que tenían 2 años ya estaban oxidados, no entiendo cómo, porque ahí no llueve. Ahí al fondo se ve el Museo Británico, el Museo Egipcio. Y esto es esta misma plaza, que es el centro de la actividad de la ciudad, en la primavera árabe del año 2011. Actualmente, pues bueno, pues como hemos visto al principio, el río Nilo pues sigue siendo el corazón de la ciudad, ya no hay inundaciones porque hicieron la presa de Asuán, ya no tiene esas crecidas que tenía antiguamente. Delante del barrio copto había esta estación de tren de cercanías que iba hasta cerca de Memphis, que es donde nosotros íbamos a ver las iglesias. Actualmente se ha transformado en unas líneas de metro y otras más se han hecho. Los primeros vagones están reservados para las mujeres, que por cierto, ahí nos metimos mi mujer y yo, y había pocas, vimos que eran todas mujeres y que nos miraban y se reían. Y ya nos dimos cuenta y ya nos bajamos a la siguiente parada, cambiamos. No es el único sitio del mundo donde el metro tiene vagones especiales para las mujeres. En el mundo musulmán, en casi todos. Y yo no sé si en México o en algún otro país también hay esto. Y esto ya actualmente pues hay programas de regeneración urbana del casco antiguo, en este caso patrocinado por la Fundación de Aga Khan. Pues esto es este extremo de la ciudad, junto a la ciudad de los muertos que está por aquí. Bueno, pues estos 3 puntos pues se están regenerando y ya ven que en este corto espacio hay 4, 5, 6 alminares, varias cúpulas, pues porque está la ciudad llena de estos edificios, de estas fundaciones. ¿Ven? Son casas de piedra medievales, pues que había barrios pobres que ya los están renovando, y estas son las actuaciones que se están haciendo actualmente. Y ya finalmente, para terminar, pues igual que ha ocurrido, quedan 4 ciudades, una detrás de la otra, de fundación musulmana, pues esta es la última. La nueva ciudad capital, que es como se llama de momento, Al-Asim al-Lidariyya al-Jadida. Y bueno, esta es la planta de uno de los sectores. La mezquita Al-Hama que han hecho, que es un poco estilo Trump que hemos visto antes, no tiene nada de actualidad. Hay en otros países, por ejemplo en Turquía, pues hacen mezquitas actuales con una arquitectura bastante buena. Pero bueno, la parte administrativa de la ciudad ya tiene otro aspecto. Y esto es la parte de la ciudad de los negocios, que no sé si está ya ocupado o no, porque creo que de momento es un poco un fiasco económico, porque es un país pobre que no se puede permitir esto. Y ya con esto pues doy por terminada mi charla. Gracias. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa que comentar. Hola. Muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Mi pregunta es sobre la población de esas 4 ciudades antiguas. Sí.
¿En los tiempos de paz se iban mudando de una a otra? O... No. Al-Fustat, que es la primera ciudad que se funda justo al norte de la ciudad romana de Babilonia, fue siempre la ciudad donde vivía la población normal, los obreros, los comerciantes, etcétera, y los artesanos, y tenía su propia mezquita, la de Amru, y bueno, tenía cientos de miles de habitantes. El primero que pretende unificar las sucesivas ciudades que se habían ido fundando una a continuación de la otra, pero eran como ampliaciones, no es que se fundaba una ciudad y se abandonaba la otra, sino que se iban añadiendo. En la nueva ciudad vivían los gobernantes, la clase dominante, la aristocracia, y en la otra vivía el pueblo llano. Y Al-Fustat ha estado ya en época otomana, es cuando empezó el declive, porque perdió mucha población la ciudad, y la parte más alejada del cogollo de la ciudad, que es el Cairo y la ciudadela, que es precisamente Al-Fustat, es la que se fue perdiendo población, de tal forma que en los planos que vemos de los años, ese que mostraba de los años 30, Al-Fustat ya era un sitio yermo, no había casas. Pero eran unas ciudades que tenían cientos de miles de habitantes. Muchas gracias. De nada. Hola, buenas Hola. tardes. Quería preguntar si, estando allí como turista, es fácil moverse con los medios de transporte que hay para las distintas zonas de la ciudad, como yendo por tu cuenta, no yendo con guía ni nada. Sí, yo es que cuando voy de viaje me gusta viajar por mi cuenta porque es cuando ves mejor la ciudad y cuando ves cómo es la gente. Y ha dicho que en el metro nos metimos sin saber que era para mujeres, pero no aquí, sino en cualquier ciudad. Yo siempre viajo así, y allí, como los taxis son baratos, si quieres coger un taxi, pues coges taxi, pero a ver, yo en autobuses no me montaría, pero en el metro, por supuesto, te puedes montar y accedes pues a sé si a las pirámides. Me parece que aún no hay metro, pero sí que todo el casco viejo es totalmente accesible para moverte. Y desde luego, si habéis estado en Marruecos no te dejan entrar en las mezquitas, y si te asomas la cabeza te ponen cara de perro. Tanto en Egipto como en cualquier país de Oriente, las mezquitas, todos los que no son musulmanes son bienvenidos, y es más, te agradecen que entres allí a admirar un edificio que es de ellos, ¿no? O sea, sí, realmente puedes entrar a cualquier sitio y a las mezquitas, y además hay muy poca gente, muy poco turista, porque, como he dicho, los turistas en este país van todos a ver las ruinas del antiguo Egipto. Gracias. De nada. Muchas gracias a todos. Thanks.